Estamos de regreso en Negocios en Imagen. Al referirse al tema del aumento del salario mínimo durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el monto se definirá en función de las familias mexicanas más necesitadas. Recordó que el aumento se hace por consenso y el gobierno buscará que sea un monto mayor a la inflación. Algunos expertos de Banamex consideran que el gobierno hará un aumento de 11%. Pues vamos a platicar con Paulina Anchola, ella es subdirectora de estudios económicos precisamente de Banamex. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? Bien, también te saluda Rogelio Varela. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Entonces, ¿ustedes en Banamex estiman que ese aumento podría ser del 11%? Sí, justo eso es lo que estamos viendo, un poco en línea con el aumento que también se dio el año, bueno, más bien este año que fue de 12%, y un poco también con esta propuesta que se ha buscado, que se buscaría alcanzar durante el sexenio de Sheinbaum, que indica que quieren llevar el salario mínimo un monto equivalente a 2.5 canastas básicas para garantizar que se cubre el costo de esta canasta para cada integrante de un hogar de 4 personas, ¿no? Entonces, un poco haciendo los cálculos con esto, pues ese objetivo se alcanzaría con aumentos entre el 10 al 12% del salario mínimo nominal por año. Entonces, pues justo en esa línea es que lo estamos viendo marginalmente menor al del año pasado, igual siguiendo un poco que los aumentos han venido bajando desde lo que vimos en el sexenio de López Obrador. Sí, por supuesto eran aumentos de 20% y ahora pues Pues, es la mitad, Paulina. ¿Y para las empresas qué va a significar esto en sus costos? Pues creo que justo estamos llegando un poco a ver hasta dónde son óptimos los incrementos al salario mínimo. Obviamente, mientras que el salario mínimo había estado muy rezagado por muchos años, pues fue una política muy exitosa en términos de desarrollo económico y de mejoras en indicadores, sobre todo de pobreza y de desigualdad, el aumentar el salario mínimo, ¿no? Lo vimos en una disminución de pobreza por ingresos. Y justo esto no había acabado por afectar a las empresas, sobre todo porque el salario mínimo estaba muy por debajo del salario formal, del salario promedio, ¿no? Pero en la medida que se va cerrando esta brecha, pues ya podemos ver que tal vez estemos llegando a límites para que no se observen efectos adversos, justo a los que pensamos que más podría afectar cuando el salario mínimo sigue subiendo ya muy cerca del salario promedio, es, por ejemplo, pues que se vean efectos en los otros salarios y que esto termine afectando a las empresas, sobre todo a las pymes, esto porque son las más intensivas en mano de obra. Entonces, pues bueno, los costos laborales pues sí acaban viéndose afectados por los incrementos en el salario mínimo. También, por ejemplo, la industria de servicios, donde el costo laboral representa un gran porcentaje de sus costos, pues serían quienes más resentirían estos aumentos al salario mínimo. Esto sería, pues obviamente, aplicable ¿a partir de qué momento? Pues sería para el siguiente año, ¿no? Ya pensamos que en los siguientes pues, días o semanas se anunciará en cuánto queda el salario mínimo. El año pasado se anunció justo por ahí de noviembre. Ya se ha dicho que van a empezar a negociar pues con los empresarios, bueno, con grupos de empresarios a ver en cuánto se logra llegar a este acuerdo, pero ya pensamos que pues antes de lo que acabe el año se va a anunciar para que se implemente el siguiente año. Claro. Paulina, ¿y su efecto en la creación de empleos desde Banamex, cómo lo ven? Sobre todo porque pues se sigue pensando en reducir la semana laboral y pues esto va a implicar Sí. pues también costos para las empresas. Sí, totalmente. Justo pensamos que al final pueden acabar afectando más al empleo en lugar de ayudar a los trabajadores, que es la intención, a través de que aumente su salario, pues más bien podríamos empezar a ver el efecto contrario, que pues justo cuando las empresas empiezan a ver sus costos laborales subir más, pues al final terminarían por decidir contratar menos. Entonces pues sí veríamos efectos adversos por el lado del mercado laboral. ¿Y qué tan adversos pueden ser esos efectos en el mercado laboral? Pues creo que dependerá y al final van a ser muy heterogéneos. Algo que va a ser muy importante vigilar sobre todo sería la dinámica de la productividad, ¿no? Porque obviamente pues si aumentan los salarios pero también va aumentando la productividad, pues entonces no debería de haber ningún problema. Pero pues lo que hemos visto a nivel agregado es que la productividad pues viene estancada, si no es que ligeramente a la baja. Entonces pues al final se vería desincentivadas las empresas para aumentar el empleo y pues también se verían presionados los precios finales, ¿no? Entonces también pues veríamos tal vez presiones por el lado de la inflación, sobre todo si acabáramos viendo un incremento salarial más alto al que estamos estimando. Claro.
Paulina, ¿y cómo mejorarían las métricas de pobreza a partir de este incremento? ¿Cuántas personas se estima que en México ganan el salario mínimo? Pues ya hemos visto que sí ha tenido un efecto positivo sobre pobreza, pero solamente cuando vemos la pobreza salarial. Creo que aquí es muy importante recordar la medición de la pobreza multidimensional y no nada más fijarnos en la pobreza por ingresos. Por ejemplo, pues está todavía muy rezagado, incluso ha aumentado la pobreza por educación y la pobreza por salud. Entonces creo que es muy importante que se atiendan todos estos factores de fondo y que no se quiera ir nada más por la vía de seguir aumentando el salario para aumentar pues el dinero que tienen las personas, cuando hay otros rubros en los que se están viendo afectados y se verían más afectados si sigue subiendo el salario mínimo. Pues Paulina Anchola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, muchísimas gracias por la entrevista. Claro que sí, con muchísimo gusto.